¿Qué es mejor, casarse con un ciudadano americano o con un residente de los Estados Unidos? Esto va a conllevar a diferentes análisis y pues finalmente vamos a tener la conclusión de cuál de las dos opciones es mejor para usted poder lograr esa tan anhelada residencia permanente. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración, aquí desde los Estados Unidos de América, desde la ciudad de Miami, en la Florida. Y hoy hablaremos de un tema muy importante que constantemente nos preguntan nuestros suscriptores en las consultas también nos hacen esa pregunta. ¿Pero qué es mejor, abogado? ¿Que mi cónyuge sea un residente permanente o que sea un ciudadano americano? ¿Y cuáles son esas consecuencias? ¿Qué puede ser mejor para mí si me encuentro en los Estados Unidos, si me encuentro fuera de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los diversos aspectos que debo tener en cuenta para lograr esa residencia permanente a través del matrimonio, bien sea con un ciudadano americano o con un residente permanente? Puede ser que muchas personas ya hayan tenido una fundamentación y tengan los elementos básicos para el entendimiento de este tipo de aspectos, pero siempre es importante estar repasando, siempre es importante fortalecer el conocimiento respecto de cuáles son esas cualidades, cuáles son esas ventajas y también puede ser desventajas de estar con un cónyuge que sea un ciudadano americano o un residente permanente. Les recomiendo que estén de principio a fin en este importante video porque vamos a ver todas estas consecuencias, vamos a ver cuáles son las recomendaciones más importantes. Pero desde luego siempre lo más esencial es que ustedes estén representados legalmente por su abogado para que ustedes no incurran en un error o en algún tipo de extensión innecesaria de su procedimiento ante USCIS o quizás ante el Departamento de Estado. Este tema es muy importante, así que les recomiendo que denle like a este video porque es un material de contenido importantísimo, no solamente para ti, sino también para quien lo pueda necesitar. Y vamos como les expresaba anteriormente, a analizar cada uno de esos aspectos que tienen relación con la residencia que es basada, bien sea en un matrimonio con un ciudadano americano o con un residente permanente. Es importante que ustedes sepan cada uno de los aspectos que incurren en este tipo de procedimiento, porque vamos a empezar con que la residencia básicamente es cuando ese no ciudadano pues puede obtener el estatus de residente permanente acá en los Estados Unidos a través de un matrimonio, bien sea con un ciudadano americano o con un residente permanente, con el propósito de igual manera de lograr esa green card o residencia o tarjeta verde. Básicamente las reglas son un poco diferentes, tienen mucho en común, pero tiene que analizarse muy detenidamente porque cada caso tiene su particularidad, sus características propias y por consiguiente pues no podemos generalizar. ¿Qué es más rápido? Esta es la pregunta que regularmente casi pues nos hacen diariamente. Casarse indudablemente con un ciudadano americano es definitivamente el camino más rápido hacia una green card. Y si su cónyuge es actualmente un residente permanente, uno de los aspectos que se analizan durante esa consulta es que cuáles son esas posibilidades de que ese residente permanente cónyuge suyo pueda lograr esa ciudadanía americana. Y vamos a ver más adelante por qué es tan importante eso. Calificar para una residencia permanente basada en el matrimonio con un ciudadano americano es importante porque disfrutará usted de muchos beneficios y este es uno de esos aspectos de los cuales reflexionábamos en la diapositiva anterior. Pero también hay que tener en cuenta que puede enfrentar algunos inconvenientes o quizás algunos dirán algunos aspectos negativos. Entonces, en general, pues por supuesto, casarse con un ciudadano es mucho más rápido, hay más beneficios, pero hay que tener ciertos aspectos en cuenta. El matrimonio entonces con un ciudadano es sin límite de visas anualmente pues otorgadas por el gobierno para que este tipo de cónyuge o familiar inmediato puede obtener de inmediato una residencia permanente, valga la redundancia.
Los cónyuges de ciudadanos entonces son elegibles para una visa de inmigrante si es necesario para poder ingresar a los Estados Unidos. Repetimos que puede ser desde la perspectiva de hacer un trámite consular en su país de origen, puede obtener de inmediato una disponibilidad de esa visa de inmigrante para luego lograr esa residencia permanente al ingresar a los Estados Unidos, en la categoría, como lo expresábamos anteriormente, de pariente inmediato. Esta categoría no tiene ningún límite numérico en la categoría de visas emitidas cada año por el boletín de visas o mejor por el gobierno americano, la cual es importante porque no es posible que se encuentre frente a una situación en la que las visas se hayan agotado para el final del año fiscal y que debiera esperar más tiempo para poder que sea otorgado. En otras categorías como las familiares sí tiene usted que esperar. Larga espera, por eso se denomina pues básicamente la espera respecto de las solicitudes. Hay que tener en cuenta siempre dónde mi categoría o mejor mi solicitud ha sido llevada a cabo o está siendo llevada a cabo. Porque muchas veces ese mismo procedimiento puede demorarse menos en un sitio de procesamiento que en otro. Regularmente para los familiares inmediatos o esposos o esposas de ciudadanos americanos, casi siempre es el mismo tiempo, no para los residentes permanentes. No se puede eludir entonces este tiempo porque hay muchas personas que nos dicen, pero abogado, ¿por qué a mí se me demora un poco más que a otra persona? Ustedes no pueden comparar su caso con el de otras personas porque cada uno de los casos, como les he expresado siempre, tiene sus características propias. No se puede acelerar un caso si no ha pasado ese tiempo que se estipula máximo para el procesamiento respectivo. Por ejemplo, en la actualidad se está demorando 10 meses y medio para poder ser procesada esa I-130 basada en un matrimonio de ciudadano americano. Obviamente, si la persona está dentro de los Estados Unidos, pues se puede enviar algo que se denomina envío concurrente, no solamente el ajuste de estatus, sino también la petición familiar para efectos de que sea un solo paquete y que se procese de tal manera. No ocurre con otras categorías como la F2A. Sin embargo, en este momento, pues está actual el boletín de visas todavía, excepto para México en la tabla A. Pero, por ejemplo, para los residentes permanentes en el mismo estado de California o en el mismo sitio de procesamiento de California, ustedes acaban de ver que para el ciudadano americano es 10 meses y medio, para el residente permanente serían 25 meses y medio. O sea que es una diferencia bastante importante. Ahora, la posibilidad de ajustar ese estatus después de entrar de manera legal a los Estados Unidos es solamente casi que prácticamente de privilegio para los esposos de ciudadanos americanos. Un no ciudadano que ingresó entonces legalmente a los Estados Unidos muy probablemente con algún tipo de visa de no inmigrante temporal, como por ejemplo una visa de turista u otro tipo de visa que esté pues obviamente destinada para ese propósito temporal, puede tener esa ventaja de ajustar su estatus con base en ese matrimonio con ese ciudadano americano. Entonces es probable que esta persona, como lo expresábamos también en la diapositiva anterior, pueda enviar el ajuste de manera concurrente con la petición familiar. USCIS entonces procesará todo este paquete y programará una entrevista para que la pareja pues asista para poder comprobar o corroborar la buena fe del matrimonio dentro de los Estados Unidos. Si es fuera de los Estados Unidos, el procesamiento sería a nivel del trámite consular. Las excepciones para los no ciudadanos son muy importantes que ustedes las sepan. Puede solicitar ese ajuste de estatus aún alguien quien haya ingresado legalmente y que pues ese estatus legal le haya expirado y pues obviamente no hay ningún inconveniente de acumulación de presencia ilegal. Sin embargo, esto no es básicamente tan absoluto. Tienen ustedes que asesorarse muy bien de su abogado porque cada caso, vuelvo y repito, tiene sus características particulares y hay que mirar todo ese tipo de aspectos que obviamente sería una violación también de la ley, pero existen estas excepciones. No sucede lo mismo para los residentes permanentes, es decir, para personas que están casadas con residentes permanentes. Es decir, si esta categoría está current, por ejemplo, los F2A, tiene que ser dentro de ese tiempo, obviamente que está asignado para tener ese estatus legal dentro de los Estados Unidos. Si ya pasó ese límite,
probablemente va a tener que pedir un perdón determinado y por eso es que hay que analizar cada caso. Es probable que los primeros 2 años de residencia sean condicionales. Este es un aspecto que hay que tener en cuenta siempre porque después de que se apruebe la residencia permanente basada en el matrimonio con ese ciudadano americano, la velocidad es mayor que cuando es casado con un residente. Muy probablemente entonces sean menos de 2 años. Si su matrimonio era menor de esos 2 años, probablemente usted va a recibir una residencia permanente condicional, lo cual pues obviamente lo va a conllevar a que usted tenga que llevar un proceso obligatorio de remoción de las condiciones. Esto no se daría, pues obviamente con los residentes permanentes que tienen que esperar más tiempo y su matrimonio, pues obviamente va a ser más de 2 años de duración al momento de recibir la residencia y ya no la van a recibir condicional. Posibilidades de solicitar la ciudadanía estadounidense antes que la mayoría. Obviamente esto es una ventaja para aquellas personas que son casadas con un ciudadano americano porque obviamente tienen que esperar solamente 3 años a diferencia de la mayoría que tienen que esperar 5 años. La mayoría de los titulares entonces de estas residencias permanentes tienen que esperar hasta 5 años a diferencia de los cónyuges de ciudadanos americanos. Ahora, por otro lado, los límites anuales para los F2A pueden crear una lista de espera. En este instante, la mayor parte de los países del mundo todavía está current, pero estamos viendo con gran expectativa que muy posiblemente, según lo que expresó el Departamento de Estado, esto se va a cambiar y que van a imponer un día de prioridad tal como se veía antes del 2019. Esto entonces hace una diferencia importante entre las personas que son casadas con un ciudadano americano o con un residente permanente. Existe esa diferencia respecto del límite anual. Ahora bien, sin posibilidad de ajuste de estatus en los Estados Unidos, salvo que el boletín de visas, hacemos énfasis en lo anteriormente expresado, diga que su categoría está current en las categorías familiares, usted tendría que esperar antes de poder hacer un ajuste de estatus y así pues obviamente van a evitar algún tipo de presencia ilegal. Es por ello que recomendamos siempre enfáticamente consultar su abogado para mirar un análisis, hacer un análisis bien exhaustivo de cada caso en particular para efectos de que usted no incurra en algún tipo de inadmisibilidad o error que pues obviamente puede ser irremediable. Todos los errores pueden tener un remedio como tal, pero es mejor evitar caer en esos errores que pues obviamente solucionarlos. Si la espera es lo suficientemente larga, evitará la residencia condicional. Esto lo hablábamos anteriormente, que es un beneficio básicamente que podríamos decir que tienen los residentes permanentes o mejor los casados con un residente permanente F2A porque tienen que esperar más tiempo. Estamos hablando más que todo para las personas que residen en el exterior. Entonces no tendrían que solicitar una vez ingresen esa remoción de las condiciones. Bueno, este ha sido un video muy importante para todos ustedes para que finalmente puedan lograr la posibilidad de una residencia permanente, bien sea basada en el matrimonio con un ciudadano americano o con un residente permanente. Gracias una vez más por estar acá en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material importantísimo que puede ser útil para ti o para quien lo pueda necesitar. Realmente son preguntas muy frecuentes de muchos de nuestros seguidores, muchos de nuestros afiliados y suscriptores que verdaderamente son muy valiosas esas preguntas y las conjugamos todas esas preguntas, todos esos interrogantes aquí en nuestros videos. Gracias una vez más. Síganos en nuestro Instagram, síganos aquí en nuestro canal de YouTube. Afíliate suscríbete a nuestro canal de YouTube porque este es un material importante para que puedas lograr ese tan anhelado sueño americano. Gracias, les habló su abogado de inmigración Luis Victoria aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América.